Era una mañana nublada en Buenos Aires, pero dentro del enorme edificio judicial el ambiente era aún más cargado que el cielo. La sala estaba llena. Algunos habían llegado por curiosidad, otros por morbo y muchos más porque no podían creer que Dante Gebel, el pastor más influyente de toda Latinoamérica, estuviera compareciendo ante un tribunal. Las redes sociales hervían. Algunos decían que lo querían silenciar por su forma de predicar. Otros afirmaban que era un juicio político disfrazado. Pero la verdad era mucho más compleja y mucho más espiritual. Todo había comenzado semanas antes, cuando Dante dio una serie de conferencias en plazas públicas, hablando con pasión sobre la libertad de expresión, la fe y la verdad bíblica. Sus palabras habían llegado a millones en cuestión de días. Algunos líderes, incómodos con su creciente influencia, empezaron a mover hilos. Fue acusado de alterar el orden público y de incitación a la desobediencia civil, cargos que para la mayoría eran absurdos, pero eso no detuvo el proceso legal. Y ahí estaba Dante, de pie, en el centro de la sala, con su Biblia bajo el brazo, flanqueado por dos abogados que apenas hablaban, conscientes de que su cliente no necesitaba defensa legal tradicional. Su defensa era la verdad. La jueza principal era la magistrada Lucía Arismendi, conocida por su carácter estricto y por no permitir que nadie hablara fuera de turno. Había visto pasar narcotraficantes, empresarios corruptos y políticos mentirosos, pero aquel día su mirada estaba clavada en el pastor con una mezcla de curiosidad y molestia. «Pastor Gebel», comenzó la jueza con voz firme, «este tribunal no está aquí para discutir cuestiones de fe. Se le acusa de utilizar el espacio público para manipular emocionalmente a las personas y desobedecer órdenes municipales. ¿Tiene algo que decir al respecto?». Dante alzó la mirada tranquilo. Su voz era serena pero llena de autoridad. «Magistrada, con todo respeto, si predicar esperanza es manipular, entonces soy culpable. Si hablar del amor de Dios es desobediencia, entonces admito mi falta. Pero si decir la verdad es delito, entonces este país está más enfermo de lo que creemos». Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó con fuerza el mazo. «Orden. Silencio en la sala. Señor Gebel, le recuerdo que este no es un púlpito. Aquí no se predica, se responde a preguntas». Dante sonrió ligeramente bajando la vista hacia su Biblia. En ese momento una tensión eléctrica recorrió el ambiente. Era como si todos esperaran algo. Un milagro tal vez, o una explosión. La fiscalía presentó varios videos donde se veía a Dante predicando en espacios públicos sin permiso, interrumpiendo eventos políticos y organizando reuniones masivas en barrios humildes. Pero lejos de parecer evidencia incriminatoria, los videos mostraban a miles de personas llorando, orando, reconciliándose con sus familias. Era imposible no sentir que algo sobrenatural ocurría en esas reuniones. «¿Y qué tiene que decir sobre estos actos?», cuestionó la jueza. Dante se puso de pie lentamente. Abrió su Biblia con calma y sus ojos recorrieron las páginas como si buscaran un arma sagrada. «Lo que tengo que decir», dijo, alzando su voz un poco, «no viene de mí, sino de esta palabra eterna. Jeremías 29 dice, pero si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces hay en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Estoy fatigado de soportarlo y no puedo más». La jueza se quedó inmóvil. Sus labios se entreabrieron levemente, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado. Durante unos segundos el silencio fue absoluto. Ni los asistentes se atrevían a moverse. Era como si el versículo hubiera tocado una fibra profunda, incluso en aquellos que no creían en Dios. «No puedo callar, señora jueza», continuó Dante sin elevar el tono. «No puedo apagar el fuego que arde en mí cuando veo a un joven a punto de suicidarse porque no encuentra sentido en su vida. No puedo quedarme callado cuando una madre sola necesita saber que no está sola. No puedo, porque fui llamado para hablar, no para complacer». La jueza tomó agua nerviosamente. Intentaba mantener el control, pero algo en su expresión delataba que esas palabras habían tocado un lugar oculto en su alma. «Este tribunal no es el lugar para esto», murmuró ella mirando a sus colegas, pero sin mucha convicción. Dante dio un paso hacia adelante. «Con todo respeto, señora jueza, ¿no es precisamente este el lugar para hablar de justicia, de libertad, de verdad? Porque si aquí no se puede defender la verdad, ¿entonces dónde?». Una mujer en la parte trasera de la sala empezó a llorar. Era una madre que había asistido a una de las prédicas de Dante y había recuperado a su hijo que vivía en las calles. Otro hombre, con aspecto serio, se persignó sin darse cuenta. Hasta un joven policía junto a la puerta bajó los ojos conmovido. La jueza cerró los ojos por un instante. Respiró hondo. «Pastor,
No le he dado la palabra para predicar, pero no puedo dejar de hacerlo, señora jueza, respondió él con calma, porque si yo callo, las piedras gritarán. El impacto de esa frase fue como una bomba en cámara lenta. No era agresiva, no era ofensiva, pero era tan poderosa, tan certera, que incluso la prensa, que había venido esperando un escándalo, se quedó muda. La jueza bajó la mirada hacia sus papeles, y por primera vez en su carrera, no supo qué decir. Los murmullos regresaron poco a poco. El ambiente se había transformado. Aquella sala judicial que normalmente era fría y rígida, ahora parecía el escenario de algo mucho más grande, como si una batalla espiritual estuviera ocurriendo a los ojos de todos. La jueza Arizmendi intentaba recomponerse. Pasó los dedos por su frente discretamente, como queriendo borrar la tensión que le brotaba en cada arruga. Los otros jueces se miraban entre sí. Sabían que algo fuera de protocolo estaba ocurriendo, pero nadie se atrevía a romper el momento. Era como si las palabras del pastor hubieran abierto una grieta en una estructura demasiado vieja para sostenerse. Este tribunal debe apegarse a la ley, dijo la jueza con voz débil pero firme. No podemos permitir que emociones o creencias personales interfieran con el proceso legal. Pastor Gebel, está usted aquí por haber infringido normas públicas, no por sus convicciones religiosas. Lo entiendo, respondió Dante sin vacilar, pero la fe no se puede separar del hombre. Yo no soy un orador que simplemente repite ideas. Yo vivo lo que predico. Y cuando me paro frente a una multitud no lo hago para imponer, lo hago para sanar. ¿Es ilegal sanar, señora jueza? La pregunta flotó en el aire, tan suave como el viento y tan cortante como una navaja. La jueza guardó silencio. Su mirada se perdió por unos segundos en el rostro del pastor, como si intentara entender si realmente estaba frente a un hombre o frente a algo más. El fiscal, un hombre de mediana edad, aprovechó el momento para intervenir. Con el debido respeto, este tribunal no está juzgando si el señor Gebel tiene buenas intenciones. Estamos juzgando si violó la ley. Y los videos muestran que convocó reuniones sin permiso, bloqueó avenidas y causó disturbios. Dante giró lentamente hacia él. ¿Disturbios? ¿Llaman disturbios a personas orando juntas en una plaza? ¿A niños cantando alabanzas en las esquinas? ¿A jóvenes liberándose de adicciones? Esos disturbios salvaron más vidas que muchas políticas que se redactan en este mismo edificio. El fiscal abrió la boca para responder, pero no tuvo argumento. Lo sabía. Lo sabían todos. Las pruebas estaban ahí, pero eran pruebas de transformación, no de delito. La jueza volvió a tomar la palabra, esta vez con un tono ligeramente más suave. Pastor, ¿usted cree que está por encima de la ley? Dante negó con la cabeza. Yo obedezco las leyes del hombre, mientras no contradigan las leyes de Dios, porque como dijo Pedro en el libro de los Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese versículo golpeó como un rayo. Algunas personas empezaron a asentir en silencio. Otros se cruzaban de brazos, pero sin la misma hostilidad del inicio. Incluso entre los periodistas, las cámaras dejaron de moverse como antes. El juicio había dejado de ser una noticia y se estaba convirtiendo en una epifanía colectiva. La jueza, sintiéndose acorralada entre su deber y su conciencia, pidió un receso de 20 minutos. Durante el receso, las redes explotaron. Clips del juicio eran compartidos por miles de personas. El hashtag "No pueden callar a Dante" se volvió tendencia global en menos de media hora. Líderes de opinión, artistas, incluso políticos de diferentes partidos empezaron a pronunciarse a favor del pastor. Pero mientras afuera el mundo rugía, dentro de la sala, Dante se mantenía en completo silencio, sentado con su Biblia abierta, los ojos cerrados, como si estuviera en oración profunda. La jueza Arizmendi regresó a su despacho. Allí, sola, se quitó la toga y se sentó frente a una pequeña imagen de la Virgen que tenía desde niña, escondida en un rincón de su librero. Nadie sabía que ella, en su juventud, había querido ser misionera. Pero la vida, los estudios, la política, le habían secado esa pasión. ¿Por qué ahora?, susurró mirando la imagen. ¿Por qué él?, recordó la voz de su madre diciéndole. Cuando un hombre de Dios habla, el corazón lo sabe. Secó una lágrima que no quiso aceptar y volvió a ponerse la toga. 20 minutos después, todos estaban de regreso. La jueza tomó asiento y miró directamente al pastor. Este tribunal continuará con la audiencia, pero debo decir, señor Gebel, que sus palabras han tocado algo en este recinto. Eso, sin embargo, no cambia que estamos aquí bajo un marco legal. Así que necesito que responda una última pregunta. Dante asintió en silencio. Si este tribunal le ordenara no volver a predicar en espacios públicos, ¿obedecería? El silencio fue total.
No se escuchaba ni el aire acondicionado. Dante miró su Biblia, luego miró al público y finalmente a la jueza. Su respuesta fue clara, directa y sin temblor. No puedo. Y entonces, como si esa respuesta activara un resorte espiritual, alguien en el público gritó: ¡Aleluya! La jueza levantó la mano pidiendo silencio, pero su expresión ya no era de enojo, era de asombro. Explique su respuesta, por favor, dijo ella. Porque no predico por gusto, predico por llamado, porque si dejo de hacerlo, traiciono al que me salvó. No me muevo por multitudes, me muevo por compasión. Y mientras haya una sola alma que necesite escuchar de Cristo, ahí estaré. Aun si eso significa enfrentar a este tribunal todos los días. La jueza se recostó en su silla. El fiscal miraba su portafolio sin saber qué decir. Los asistentes ya no eran espectadores. Eran testigos de algo que iba más allá de la lógica. La audiencia fue suspendida para deliberación. Pero en el fondo todos sabían que ese día algo había cambiado para siempre. La jueza Arismendi se retiró a la sala de deliberación. Aunque legalmente no era un juicio conjurado, su decisión debía ser redactada con claridad, sustentada en la ley y protegida de cualquier apariencia de parcialidad. Sin embargo, por más que intentaba centrarse en los artículos del Código Civil y Penal, su mente volvía, una y otra vez, a las palabras de aquel pastor que con una Biblia en la mano había hecho tambalear su convicción más profunda: la neutralidad judicial. Mientras tanto, en la sala, Dante permanecía sentado con los dedos entrelazados sobre las rodillas y los ojos fijos en el suelo. No oraba en voz alta, no pronunciaba palabra, pero su sola presencia transmitía algo que muchos describían como paz inexplicable. Incluso los agentes de seguridad que lo vigilaban de cerca se relajaron sin darse cuenta. En los pasillos del tribunal, el alboroto era total. Periodistas corrían con micrófonos, camarógrafos discutían ángulos y varios seguidores del pastor intentaban formar una cadena de oración afuera del edificio. Algunos detractores también habían llegado, reclamando que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los predicadores. Pero todos coincidían en algo. Aquel día ya no era un juicio común. Era una especie de batalla espiritual entre dos mundos que hasta entonces parecían incompatibles. Una hora después, la jueza regresó. Nadie se movió cuando entró. Sus pasos resonaron en el piso como campanadas, y sus ojos, más suaves que al inicio, recorrieron lentamente cada rostro en la sala antes de sentarse. Este tribunal ha escuchado atentamente los argumentos de ambas partes, dijo con voz firme. Hemos visto evidencia y también hemos escuchado testimonios. Y aunque este caso comenzó como una cuestión de legalidad, se ha transformado en algo más complejo. El fiscal cruzó los brazos tenso. Dante, en cambio, se mantuvo sereno, como si ya supiera lo que estaba por venir. La ley establece, continuó la jueza, que cualquier actividad pública masiva debe contar con autorización municipal. Es un hecho que el acusado realizó reuniones sin permiso. Sin embargo, también es evidente que no hubo daño a terceros, ni actos de violencia, ni desobediencia civil organizada. Por el contrario, los registros muestran que hubo reconciliaciones, sanidades y cambios de vida positivos. Se detuvo un momento. Miró a Dante directamente. Pastor Gebel, usted es una figura pública. Su voz llega a millones. Y con ese poder viene también una responsabilidad. Este tribunal no puede, ni va a juzgar su fe. Pero sí tiene el deber de recordarle que la libertad religiosa, aunque protegida por nuestra Constitución, debe ejercerse sin afectar el orden público. Dante asintió con respeto, pero sin arrepentimiento. Dicho esto, prosiguió la jueza, este tribunal decide no imponer sanción penal ni administrativa. En cambio, exhorta al señor Gebel a coordinar sus actividades futuras con las autoridades locales, para garantizar que su mensaje siga llegando, sin poner en riesgo la seguridad o el orden. Hubo un suspiro colectivo. Unos lloraban, otros aplaudían en silencio. Era la primera vez que una figura judicial dictaba una sentencia de este tipo, reconociendo el valor del impacto espiritual como parte del bien común. Dante se puso de pie, cerró su Biblia con cuidado, y antes de que la jueza levantara la audiencia, habló una vez más. Gracias, señora jueza. No esperaba un juicio justo, pero recibí algo más grande, comprensión. Y le aseguro que seguiré predicando, pero también buscaré respetar los canales necesarios, porque el mensaje que llevo no busca destruir, sino construir. No busca rebelión, sino redención. La jueza, por primera vez en años, sonrió. Fue apenas un gesto, pero quienes la conocían sabían lo difícil que era verla quebrar su protocolo. Audiencia finalizada, dijo, golpeando el mazo con fuerza. Al salir del tribunal, las cámaras rodearon a Dante. Algunos gritaban su nombre,
Otros alzaban Biblias y unos cuantos intentaban tocarlo como si fuera un profeta bíblico bajando del monte. Él no dijo nada. Solo levantó su mano al cielo y murmuró algo que nadie alcanzó a escuchar, pero que muchos sintieron en el corazón. A Él sea toda la gloria. Horas después, los canales de televisión no hablaban de otra cosa. El juicio a la fe, titulaban algunos. La Biblia en los tribunales, decían otros. Pero entre todos los titulares, uno se volvió viral. Una jueza intentó callar a Dante Gebel, y él la dejó sin palabras con un versículo. El clip de la audiencia, donde Dante citaba Jeremías 29, acumuló más de 10 millones de reproducciones en un solo día. Las redes se inundaron de mensajes de esperanza y muchas personas comenzaron a buscar el versículo en sus propias Biblias, aunque no fueran creyentes. En su habitación esa noche, la jueza Arismendi no podía dormir. Encendió la lámpara y buscó una Biblia vieja que tenía guardada desde la muerte de su madre. La abrió al azar y sus ojos cayeron en un versículo que la estremeció. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sonrió. No sabía qué significaba todo eso aún, pero algo dentro de ella se había encendido. Mientras tanto, en un rincón de Buenos Aires, Dante se preparaba para su próxima prédica. Esta vez en un teatro cerrado, autorizado y con todos los permisos en regla. Pero en su corazón sabía que no importaba el lugar, ni el tamaño del público. Lo que importaba era seguir hablando, hasta que el mundo escuchara. La mañana siguiente amaneció con el cielo despejado, como si incluso el clima celebrara lo ocurrido el día anterior. En toda Latinoamérica, la noticia del juicio a Dante Gebel había sacudido corazones. En iglesias, cafeterías, universidades y hogares humildes, la gente hablaba de aquel versículo que hizo temblar un tribunal. Incluso algunos ateos declaraban que, aunque no creían en Dios, no podían negar la fuerza y la integridad del mensaje de aquel pastor argentino. Dante se despertó temprano. No había dormido mucho. Las notificaciones de su celular eran interminables, pero él decidió apagarlo. Esa mañana no era para redes ni para entrevistas. Era para Dios. Se encerró en su estudio, una pequeña habitación llena de libros, velas sin encender y una cruz de madera que colgaba sobre la pared. Se arrodilló y cerró los ojos. Señor, susurró, ayer no hablé por mí, hablé por ti. Pero si algún día me enorgullezco de lo que digo, detén mi lengua. No permitas que la fama me robe la humildad. Yo solo soy barro. Tú eres el alfarero. Después de una hora en oración, Dante se levantó. Le esperaba un día largo. Su equipo había organizado una conferencia de prensa, no para defenderse, sino para agradecer el respaldo de tantos. Pero él tenía algo diferente en mente. En vez de aparecer en un auditorio elegante o frente a las cámaras, decidió volver al mismo lugar donde todo comenzó. La plaza donde había predicado sin permiso y que ahora era símbolo de libertad espiritual para muchos. Al llegar, la escena lo conmovió profundamente. Cientos de personas estaban ahí, esperándolo. No por morbo ni por escándalo, sino por gratitud. Mujeres mayores con mantos blancos, niños con carteles que decían gracias por no callar, jóvenes cantando con guitarras desafinadas pero corazones encendidos. Dante no usó micrófono. Se subió a una pequeña banca de concreto y alzó la voz con la fuerza que solo viene del cielo. No venimos a celebrar un juicio, gritó. Venimos a celebrar que la palabra de Dios sigue viva, aunque muchos quieran silenciarla. La multitud respondió con aplausos y lágrimas. Un hombre se arrodilló en medio de la plaza. Otros lo imitaron. Sin planearlo, comenzó un culto espontáneo. No había escenario, ni luces, ni pantallas LED. Solo fe, pura y real. Entre la multitud, una mujer que había estado presente en la audiencia judicial se acercó. Era secretaria del tribunal. Se quitó los lentes, visiblemente emocionada, y le habló a Dante al oído. La jueza Arismendi fue transformada, pastor. Hoy en la mañana pidió que le consiguieran una Biblia nueva. Dijo que quería leer todo el libro de Jeremías desde el principio. Dante cerró los ojos por un instante. No respondió. Solo elevó una oración silenciosa. Pero no todo era celebración. En las oficinas gubernamentales, algunos sectores políticos estaban preocupados. No porque Dante representara un peligro físico, sino porque demostraba algo que muchos temen, que la verdad, cuando es dicha con valentía, puede movilizar masas más allá de ideologías. Era una amenaza, no al sistema, sino al control. Una llamada se filtró entre asesores. ¿Y si lo convertimos en enemigo del Estado? No se puede. Es amado por el pueblo. Sería un suicidio político. Entonces regulemos sus actos. No lo ataquemos frontalmente, pero pongamos obstáculos.
Dante no sabía todo eso aún, pero sentía en su espíritu que algo venía, algo más grande. El juicio no había sido el final, había sido el principio. Al terminar la reunión en la plaza, varias personas se acercaron con historias desgarradoras. Una mujer le contó que estaba por abortar, pero una predicación suya le devolvió la esperanza. Ahora su bebé tenía 6 meses y se llamaba Jeremías. Un joven adicto al alcohol le dijo que había intentado suicidarse 3 veces, pero después de ver uno de sus videos decidió darle una última oportunidad a la vida. Ahora estaba sobrio y estudiando para ser terapeuta. Dante los abrazó a todos. Cada testimonio era un ladrillo más en el templo invisible que construía con sus palabras. Al regresar a casa encendió el celular. Tenía más de 1000 mensajes. Entre ellos uno captó su atención. Era de la jueza Arismendi. Pastor, no sé cómo explicarlo, pero desde que usted citó ese versículo, algo dentro de mí despertó. ¿Podríamos hablar? Dante sonrió. No por vanidad, sino porque entendía que Dios estaba abriendo puertas inesperadas. Respondió con un mensaje breve. Claro que sí. Dios no solo quiere transformar salas judiciales, quiere transformar corazones. Se recostó en su sillón, cerró los ojos y recordó las palabras que pronunció en el tribunal. Si yo callo, las piedras gritarán. Y supo, sin lugar a dudas, que nunca callaría. 2 días después del juicio, Dante Gebel se reunió con la jueza Arismendi en una cafetería discreta en el centro de Buenos Aires. No había cámaras, ni seguridad, ni asistentes. Solo 2 personas, cara a cara, frente a 2 tazas de café negro que se enfriaban lentamente mientras las palabras comenzaban a fluir. Nunca imaginé que terminaría escribiéndole a un pastor, confesó la jueza algo nerviosa. Mucho menos después de lo que viví en ese tribunal. Dante sonrió sin prisa, sin presión. Y yo nunca imaginé que una jueza me escribiría buscando a Dios, respondió con serenidad. La mujer bajó la mirada tocando el borde de su taza con los dedos. ¿Usted cree que aún estoy a tiempo?, preguntó en voz baja. Dante inclinó la cabeza compasivo. Dios no mide el tiempo como nosotros. Mientras tengas aliento estás a tiempo. El silencio entre ambos no fue incómodo. Era profundo, como si el alma necesitara espacio para acomodar lo que el corazón estaba empezando a comprender. La jueza rompió el momento con una confesión que llevaba años enterrada. Cuando era niña quería ser misionera. Iba a la iglesia todos los domingos con mi madre. Llevaba mi Biblia de tapas rosadas. Pero crecí, y me enseñaron que la fe estorba cuando quieres tener poder. Así que la guardé, literalmente. La escondí en un cajón, y no la volví a tocar. Dante asintió con ternura. No necesitaba decir nada. Sus ojos lo decían todo. Y cuando usted citó ese versículo, continuó ella con voz entrecortada, algo dentro de mí se quebró. Me sentí como esa niña otra vez, pero una niña culpable, como si hubiera traicionado algo puro. Dante extendió su mano sobre la mesa. No traicionaste nada. Dios sabía que volverías. Por eso no dejó que cerraras tu corazón por completo. ¿Tú crees que fuiste tú quien quiso escucharme? No, Lucía. Fue Él quien te llamó por tu nombre. Ella apretó los labios luchando por no llorar, pero no pudo evitarlo. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en años dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. No eran lágrimas de dolor, eran de liberación. Dante no dijo más. Sabía que a veces el espíritu hace su obra en silencio. Al salir de la cafetería, la jueza se detuvo un momento bajo el sol. Respiró hondo como si el aire la limpiara. Luego miró al pastor. ¿Podría venir a mi casa este fin de semana? Quiero que hable con mis hijos. Quiero que escuchen algo más que política y leyes. Será un honor, respondió Dante. Ese encuentro no solo marcó un antes y un después en la vida de Lucía Arismendi, sino que también desató una serie de cambios silenciosos pero poderosos dentro del sistema judicial. Algunos jueces comenzaron a asistir a cultos en secreto. Otros pidieron Biblias por correo. Incluso fiscales y abogados comentaban en pasillos lo raro pero poderoso que había sido ese juicio. Pero mientras eso ocurría en lo alto, en las calles pasaba algo aún más grande. El pueblo sentía que la fe había sido defendida, que ya no era necesario esconder a Jesús en las casas, que alguien se había atrevido a hablar y no fue aplastado. En Mendoza, un grupo de jóvenes organizó una vigilia de oración en una cancha de fútbol. En Córdoba, una mujer pidió permiso para predicar en los hospitales. En Rosario, una familia abrió su garage para dar alimento y oración a personas sin hogar. El fuego que Dante había encendido no se contenía. Había cruzado fronteras, idiomas y doctrinas. Un canal de televisión cristiano invitó a Dante para una entrevista exclusiva. Él aceptó
pero puso una condición, que no fuera en un estudio. Quiero hacerlo en una plaza, dijo, donde empezó todo, con gente real alrededor. El canal aceptó, y cuando el día llegó, más de 1000 personas se reunieron en vivo. No hubo maquillaje ni escenografía, solo una Biblia, un micrófono y un hombre que hablaba con el alma. No vine aquí para hacerme famoso, dijo Dante frente a las cámaras. Vine porque hay demasiados que han perdido la fe en todo, en la política, en la familia, en sí mismos y hasta en Dios. Pero les digo algo, Dios no ha perdido la fe en ustedes. Él sigue creyendo en ti aunque tú ya no creas. La transmisión rompió récords, millones lo vieron, y en los comentarios no había odio ni burla, solo agradecimiento. Era como si el país entero necesitara un respiro, un milagro, una señal. Esa noche, de regreso en casa, Dante encendió una vela y se sentó frente a su escritorio. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir una nueva prédica. Pero antes de redactar una sola línea, escribió una oración. Gracias, Señor, por el juicio que pensaron que me callaría. Y terminó siendo tu megáfono. Y sonrió, porque sabía que la historia apenas comenzaba. Las semanas pasaron, pero el eco del juicio no desapareció. Muy al contrario, parecía multiplicarse. Las palabras de Dante Gebel se habían convertido en sermones espontáneos en las plazas, en mensajes escritos a mano pegados en los postes de luz, en oraciones nocturnas entre familias que antes nunca hablaban de Dios. Aquello ya no era solo un movimiento espiritual, era un despertar nacional. Mientras tanto, Dante seguía su rutina. Visitaba iglesias pequeñas, respondía cartas de personas anónimas y evitaba en lo posible los grandes escenarios. Sabía que cuando el nombre se hace grande, el alma corre el riesgo de achicarse, y él no quería perder la esencia, pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Una noche recibió una invitación formal por parte del Ministerio de Educación. Querían que hablara ante un auditorio lleno de profesores y alumnos universitarios sobre la ética en la comunicación pública. Al principio pensó en rechazarla, pero luego sintió en su corazón que debía ir. El día del evento, el auditorio estaba completamente lleno. La mayoría no sabía qué esperar. Algunos lo admiraban, otros lo veían como un charlatán carismático, y unos pocos simplemente lo juzgaban sin haberlo escuchado jamás. Subió al escenario sin notas, sin discurso preparado, solo con su Biblia. Hoy no vengo a convencerlos, empezó diciendo. Vengo a contarles lo que vi y lo que viví, porque en un tribunal intentaron hacerme callar. Pero lo que no sabían es que uno no puede silenciar la verdad cuando ésta se convirtió en parte de tu sangre. La sala quedó en silencio. Nadie respiraba fuerte. La tensión era real, pero también lo era la conexión. La ética, continuó, no es simplemente hacer lo correcto cuando te están mirando. Es hacer lo correcto cuando nadie lo sabrá. Es mantener tu voz cuando te dicen que la apagues. Es hablar por el que no tiene voz. Y créanme, no hay ética más pura que vivir por convicción y no por conveniencia. Algunos aplaudieron, otros bajaron la cabeza pensativos. Ustedes son educadores, estudiantes, líderes del mañana. Pero antes que eso, son humanos. ¿Y saben cuál es el problema del mundo de hoy? Que nos olvidamos de eso. Nos volvimos números, estadísticas, posiciones sociales. Pero nadie nos enseña a ser íntegros cuando el alma tiembla. Una joven en la primera fila levantó la mano. Dante le concedió la palabra. ¿Qué lo hace seguir hablando, pastor, cuando sabe que muchos lo quieren silenciar? Dante sonrió. Porque yo no hablo por mí. Hablo por un carpintero que murió por decir la verdad y resucitó para darnos vida. La respuesta desarmó incluso a los más escépticos. Aquel no era un discurso motivacional. Era una confesión de vida. Al final del evento, varios alumnos se acercaron. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, le entregó un pequeño papel arrugado. Decía, hoy iba a suicidarme, pero vine por curiosidad, y usted me devolvió la esperanza, gracias. Dante apretó el papel como si fuera un tesoro. Esa misma noche, ya en casa, volvió a encender su celular. Entre cientos de mensajes, uno llamó su atención. Era del arzobispo de Buenos Aires. Quería hablar con él. Pastor Gebel, decía el mensaje, he seguido lo que ocurrió en ese juicio. Muchos dentro de la iglesia, aunque no lo digan públicamente, reconocen que usted encendió una llama que nosotros habíamos dejado enfriar. ¿Aceptaría venir al arzobispado para conversar? Dante respiró profundo. Sabía que no todos los encuentros son fáciles, pero también sabía que cuando Dios abre puertas no se cierran por miedo. Respondió con una frase simple: iré, porque el reino no se divide, se construye.
2 días después entró por primera vez al majestuoso edificio del arzobispado. Las columnas altas, los vitrales de santos, el silencio solemne, todo parecía ajeno a sus prédicas callejeras, pero no se intimidó. Llevaba la misma Biblia desgastada, los mismos zapatos comunes y la misma mirada decidida. El arzobispo lo recibió con un gesto cordial. Era un hombre mayor, de rostro amable y manos temblorosas. «Pastor Gebel», dijo mientras se sentaban, «usted no sigue nuestras formas, pero reconozco que hay fuego en sus palabras, y a veces es ese fuego lo que necesitamos para no dormirnos en la comodidad». Dante escuchó con respeto. «No vine a reemplazar a nadie, monseñor. Vine a recordarles que Dios sigue hablando, pero para escucharlo hay que callar el orgullo». Ambos rieron, aliviando la tensión. Luego hablaron durante horas, no como líderes religiosos, sino como dos hombres que amaban a Dios cada uno a su manera. Al salir del lugar, Dante supo que algo nuevo se estaba gestando. No era una denominación, no era una institución, era un avivamiento silencioso que nacía del hambre, del quebranto y de la búsqueda sincera de algo real. Un despertar. Y él solo era uno de tantos mensajeros. Las calles de Buenos Aires seguían vibrando con el eco de lo que ya muchos llamaban el juicio que encendió la fe. Pero mientras las noticias comenzaban a volcarse hacia otros temas, el fuego seguía ardiendo en los corazones. No era ruido mediático, era algo más profundo, silencioso pero imparable. Dante Gebel lo sabía. Por eso, lejos de buscar fama o reconocimiento, decidió iniciar algo diferente. No una cruzada, ni una gira evangelística. Algo más sencillo, pero más poderoso. Un movimiento de oración en casas, sin micrófonos, sin luces. Solo gente, Biblia en mano, orando unos por otros. El proyecto se llamó Altares en Casa, y en menos de una semana, más de 10.000 familias se inscribieron para formar parte desde distintas provincias. Era como si la gente estuviera esperando que alguien les dijera: no necesitas un templo para que Dios se manifieste, solo un corazón dispuesto. Mientras eso ocurría, Dante recibió una llamada inesperada. Era del Canal Nacional de Televisión Pública. Querían que participara en un debate en vivo sobre libertad de expresión y fe en el espacio público. Sabía que no era una invitación inocente. Algunos querían hacerlo tropezar, exponerlo, hacerlo quedar como un fanático. Oró antes de responder. Y finalmente dijo que sí. La noche del programa, la expectativa era enorme. Los otros invitados eran intelectuales, abogados, sociólogos y una pastora feminista muy popular. Todos se habían preparado para argumentar. Dante llegó con su Biblia en la mano y la misma serenidad de siempre. El moderador dio inicio al debate con una pregunta directa. «Pastor Gebel, ¿usted cree que su forma de predicar puede ser peligrosa en una sociedad democrática?» Dante no vaciló. Peligroso es callar lo que puede sanar a un alma rota. Peligroso es decirle a la gente que todo está perdido, que no hay verdad, que la fe es un estorbo. Yo no obligo a nadie a creer. Solo digo lo que sé, porque lo viví. Uno de los panelistas lo interrumpió. «Pero usted habla con una certeza que excluye a los demás. ¿No cree que eso es arrogante?» Dante sonrió sin ofenderse. «Yo no hablo desde la arrogancia del que lo sabe todo. Hablo desde la gratitud del que fue rescatado. No soy mejor que nadie. Solo estoy agradecido. Y por eso no puedo callar». La pastora feminista lo miró fijamente. «Usted representa una visión antigua de la fe. Patriarcal, emocional, poco científica. ¿Qué le dice a una joven que quiere creer en Dios pero no encajar en ese modelo?» Dante bajó la mirada un instante. Luego respondió con una dulzura que desarmó incluso a su interlocutora. «Le diría que Dios no busca modelos, busca corazones, que no hay etiqueta religiosa ni estereotipo humano que pueda impedirle al padre abrazar a su hija, que Jesús nunca le pidió a nadie cambiar primero para luego aceptarlo. Lo aceptó y después lo transformó. Hubo silencio, un silencio distinto. No era incomodidad, era reverencia. Al terminar el programa, miles de mensajes llegaron a la producción. Personas que nunca habían ido a una iglesia escribieron diciendo: «No sé quién es ese pastor, pero quiero conocer al Dios del que habla». Dante salió del estudio sin celebrar. Solo susurró: «A ti sea la gloria». Pero la exposición tenía un precio. Empezaron a llegar amenazas, correos anónimos, cartas hostiles. Algunos lo acusaban de estar manipulando a las masas, de ser un agitador espiritual, de tener una agenda oculta. Una noche, mientras caminaba solo por el barrio, un hombre se le acercó. No tenía aspecto de creyente. Llevaba gorra, chaqueta oscura y una mirada desafiante. «¿Tú eres Dante Gebel?»
Sí, soy yo, respondió tranquilo. ¿No tienes miedo de que un día te callen de verdad? Dante lo miró fijamente, sin rencor. Ya intentaron hacerlo, en una sala de juicio. ¿Y sabes qué pasó? Salí hablando más fuerte. El hombre lo observó unos segundos. Luego bajó la mirada, murmuró algo y se alejó. Dante no lo contó a nadie, pero esa noche entendió que el precio de la verdad no siempre es aplauso. A veces es riesgo, y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Sin embargo, esa misma noche recibió otro mensaje, esta vez de un joven policía que había estado en la audiencia del juicio. Pastor, escribía, ese día yo estaba de guardia, y lo odiaba. Pensaba que era un actor más, pero cuando lo escuché citar ese versículo, algo se rompió en mí. Esa noche volví a casa y abracé a mi hija por primera vez en años. Le pedí perdón, y volví a orar después de tanto tiempo. Gracias por no callar. Dante lloró en silencio, no de tristeza, sino de confirmación, y volvió a escribir en su cuaderno, como lo hacía cada vez que Dios le hablaba al alma. Cuando un solo corazón se enciende, ya valió la pena todo. La repercusión del juicio ya no era una noticia pasajera, se había convertido en una ola que no dejaba de crecer. Escuelas públicas empezaban a abrir espacios para charlas sobre valores inspiradas en el mensaje de Dante. Incluso algunos políticos, que antes se mostraban indiferentes, comenzaron a citar frases del pastor en sus discursos, intentando captar esa ola de espiritualidad popular que estaba conquistando los corazones. Pero Dante no se dejaba engañar. Sabía que cuando el mensaje de Dios se vuelve tendencia, también se vuelve blanco de intereses. Por eso rechazó varias invitaciones de partidos políticos y asociaciones que querían convertirlo en símbolo de sus agendas. Él no predicaba por aplausos ni conveniencias. Predicaba porque había sido llamado, y ese llamado no se negociaba. Una tarde, mientras estaba en una iglesia humilde en el conurbano, un hombre mayor se le acercó caminando con dificultad. Era ciego. Su bastón de madera golpeaba suavemente el suelo mientras avanzaba entre los bancos. «Pastor Gebel», dijo con voz temblorosa, «yo no puedo ver, pero desde que lo escuché en el juicio, volví a tener visión». Dante lo miró sin entender. «¿Cómo es eso? Mi corazón estaba apagado. Vivía solo, enojado con Dios por haberme dejado sin ojos. Pero cuando usted habló, cuando recitó ese versículo, sentí que algo me abrazaba, algo que no necesitaba ojos para ver. Y desde entonces, siento paz». Dante se agachó, lo abrazó y le susurró, «Tú ves mejor que muchos con vista». Ese tipo de encuentros eran constantes, testimonios espontáneos, transformaciones profundas, conversiones inesperadas. Lo que comenzó como una acusación pública se había convertido en una revolución de fe, pero también crecía la oposición. Una organización secular y radical presentó una demanda colectiva contra Dante, acusándolo de proselitismo disfrazado de servicio comunitario. Querían impedirle hablar en lugares públicos. El argumento era simple: lo que predica es emocionalmente invasivo. Para muchos eso era absurdo, para otros era una nueva amenaza real. Cuando Dante recibió la notificación legal no se sorprendió, solo cerró los ojos y dijo, «Señor, si vuelvo a ese estrado, que sea para que tu palabra suene más fuerte que antes». Su equipo le propuso preparar una defensa legal más agresiva, pero él se negó. Decidió una vez más defenderse con la misma herramienta que había usado desde el principio, la verdad. «No necesito otro abogado», dijo. «Tengo al abogado eterno que nunca ha perdido un juicio». El nuevo proceso judicial comenzó con mucha cobertura mediática. Esta vez, sin embargo, la opinión pública estaba mucho más del lado de Dante. Mailes se manifestaron pacíficamente frente al edificio de tribunales. Familias enteras con pancartas que decían, «No callen al que nos despertó», o «Déjenlo hablar, nos devolvió la fe». En la sala, la tensión era palpable. La misma jueza Arismendi, que había llevado el juicio anterior, fue asignada nuevamente al caso. Pero ahora su rostro reflejaba algo distinto: serenidad, claridad, un cambio interno que no podía disimular. Cuando Dante fue llamado al estrado, todos esperaban que hablara con la misma contundencia que la vez anterior, pero esta vez su tono fue aún más suave y más fuerte al mismo tiempo. «Dicen que lo que predico es emocionalmente invasivo. Tal vez tengan razón, porque la verdad, cuando toca el corazón, no pide permiso. Entra, sacude, limpia y transforma. Y eso, señores, no es un crimen, es un milagro». Un murmullo recorrió la sala. Dante continuó, «No estoy aquí para convencer a nadie, solo para recordarles algo. La gente ya no cree en discursos políticos, ya no confía en promesas vacías.
Pero cuando alguien les habla con amor, con verdad, sin dobles intenciones, escuchan. Y eso aparentemente molesta, porque no se puede controlar. La fiscal del caso intentó interrumpir. Señor Goebel, ¿usted admite entonces que busca influenciar emocionalmente a las personas? Dante la miró con compasión. No, yo no busco influenciar, busco encender. Y si eso es delito, entonces deberían encerrar también a los poetas, a los músicos, a los maestros que marcan vidas con palabras que no se olvidan. La jueza lo observaba en silencio. No tomaba notas, solo lo escuchaba con atención. Dante, antes de retirarse al asiento, levantó la Biblia una vez más. Y si hay alguien aquí que todavía cree que se puede callar esta palabra, que se prepare, porque por cada boca que quieran silenciar, se levantarán 100 más, porque no soy yo, es él, y él no calla. El público no aplaudió. Estaban demasiado conmovidos. Nadie se movía, nadie tosía. La jueza pidió un receso inmediato. En los pasillos la prensa se agolpaba. Algunos reporteros lloraban en silencio. Incluso un camarógrafo dejó su equipo en el piso y se arrodilló junto a la pared. La noticia ya no era el juicio, era lo que estaba provocando. El Espíritu de Dios en medio de una corte. Durante el receso, la jueza Arismendi caminaba sola por los pasillos del tribunal. No hablaba con nadie, no miraba el celular. Solo caminaba como si necesitara procesar no con la mente, sino con el alma, lo que acababa de presenciar. Se detuvo frente a una ventana que daba al patio interior del edificio. Desde allí podía ver a cientos de personas orando en silencio. Algunos de rodillas, otros tomados de la mano, todos unidos por una sola petición: que no se callara la voz del pastor. Volvió a la sala sin decir una palabra. Se sentó. Observó los documentos del caso que tenía delante, pero no los leyó. En cambio, alzó la mirada y vio a Dante Goebel ahí, firme, tranquilo, como si nada pudiera sacudirlo. Señor Goebel, dijo rompiendo el silencio, este tribunal reconoce el derecho constitucional a la libertad religiosa y de expresión. Sin embargo, también debe garantizar que ese derecho no se utilice para manipular o generar desorden social. Es un equilibrio delicado. Dante asintió esperando. Pero después de escucharle hoy y de leer los testimonios que llegaron en los últimos días, no puedo, en conciencia, seguir viendo esto como una simple cuestión legal. Los asistentes contuvieron la respiración. He leído cartas de jóvenes que salieron de las drogas después de escucharle, de mujeres que evitaron el suicidio, de hombres que perdonaron a sus padres después de años de odio. Y le confieso algo, yo misma encontré respuestas en su versículo, en Jeremías, ese que usted citó aquel día. La sala quedó en absoluto silencio. Este tribunal, continuó la jueza, desestima todos los cargos. No se puede juzgar la fe cuando la fe está dando vida, y la vida es sagrada. Algunos no pudieron contener las lágrimas, otros simplemente se abrazaron. Una mujer mayor levantó su Biblia y la besó. Era como si la sala se hubiese transformado en una iglesia, sin necesidad de paredes ni vitrales. Dante se levantó lentamente. No dijo nada, solo cerró su Biblia, la sostuvo contra su pecho y miró al cielo. Un susurro salió de sus labios. Gracias, Señor. Tu palabra no vuelve vacía. La jueza golpeó el mazo. Causa cerrada. Pero todos sabían que no se cerraba nada. Al contrario, algo acababa de abrirse. A la salida del tribunal, una multitud lo esperaba. Algunos querían abrazarlo, otros simplemente darle la mano. Pero Dante no se detuvo. Caminó entre ellos como un hombre con un propósito. No se trataba de él. Nunca lo fue. Un reportero logró acercársele y hacerle una sola pregunta. Pastor Goebel, ¿qué hará ahora? Dante se detuvo. Pensó. Luego respondió con voz clara. Seguiré hablando, hasta que el mundo escuche que no está solo, que hay un Dios que lo ama, que no importa cuánto quieran silenciarlo, siempre encontrará una voz dispuesta a gritar desde el alma. Esa frase se volvió titular en los 5 continentes. Medios de distintos países, incluso seculares, abrieron sus portadas con «El pastor que venció al sistema» con un versículo. El impacto llegó hasta el Vaticano. Un cardenal de Roma escribió un artículo titulado «Cuando el Espíritu habla en voz alta». En él, sin mencionar directamente a Dante, decía que la Iglesia necesitaba recuperar la pasión, el fuego, la urgencia por las almas. Muchos entendieron a quién se refería. Pero en medio de la fama y la expansión del movimiento espiritual, Dante se mantuvo humilde. Rechazó ofertas millonarias de editoriales. Evitó entrevistas sensacionalistas. Y volvió a lo simple.
a predicar en casas, a orar con desconocidos, a visitar cárceles y hospitales sin cámaras ni redes sociales. Un día, en uno de esos hospitales, conoció a un niño de 10 años llamado Mateo. Estaba en la fase terminal de una enfermedad que los médicos ya no podían tratar. ¿Eres el pastor que no se deja callar?, le preguntó el niño con una sonrisa débil. Soy uno de tantos que no se callan, respondió Dante sentándose junto a él. Mi mamá dice que voy a ir al cielo pronto. ¿Crees que Jesús me va a recibir? Dante tomó su pequeña mano. Mateo, Jesús no solo te va a recibir, va a correr a tu encuentro, porque Él ama a los valientes, y tú eres uno. El niño cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, y sus labios pronunciaron algo que Dante jamás olvidaría. Entonces no tengo miedo. Días después Mateo partió, y su madre escribió una carta pública donde decía: ese pastor no solo le habló a una nación, le habló al corazón de mi hijo, y eso nunca morirá. La carta fue leída en miles de congregaciones, y la frase del niño se volvió estandarte. Entonces no tengo miedo. Ese era el verdadero fruto del juicio, no la absolución legal, no los titulares. Era el renacimiento de la fe, la certeza de que no importa cuán oscuro se vuelva el mundo, siempre habrá una luz que se niegue a apagarse. Pasaron los meses, y aunque el fervor mediático comenzaba a apagarse, la llama que se encendió durante aquel juicio ardía con más fuerza que nunca. No era moda, era transformación. Ya no eran multitudes emocionadas, eran vidas cambiadas. Y eso, para Dante, era el verdadero milagro. Los altares en casa seguían multiplicándose. En pueblos remotos donde nunca habían recibido un pastor, familias enteras ahora se reunían para leer la Biblia y orar juntas. En universidades surgían grupos de estudio bíblico liderados por jóvenes que habían redescubierto su fe después del juicio. En hospitales, enfermeras y médicos se turnaban para leer salmos a los pacientes más graves. Una noche, Dante recibió una carta escrita a mano con un remitente que no reconocía. Al abrirla, encontró una hoja sencilla con palabras que le encogieron el corazón. Soy el hombre que te amenazó en la calle. Te dije que un día te iban a callar. Quiero que sepas que ese mismo día me quebré por dentro. No porque me tuvieras miedo, porque no lo tuviste, sino porque me miraste como si yo también tuviera valor. Nadie me había mirado así en años. Esa misma noche, abrí una Biblia vieja que tenía guardada desde que murió mi madre. No entendí todo, pero entendí que yo no era irrecuperable. Ahora voy a una iglesia. Me reconcilié con mi hija. Y, por primera vez en años, dormí en paz. Gracias por no callar. Dante dejó caer la carta sobre la mesa. No lloró. No habló, solo levantó sus manos y dijo: gracias Dios, tú hiciste esto. Fue entonces que decidió escribir un nuevo libro, pero no sobre el juicio ni sobre su experiencia. Lo tituló Voces que no callan, y cada capítulo era un testimonio de alguien que había sido tocado por la palabra en medio del proceso judicial. Historias reales, crudas, bellas, algunas pequeñas, otras monumentales, pero todas con un hilo en común. Dios habló. Y ellos escucharon. El libro se convirtió en un fenómeno editorial, no por marketing, sino porque la gente necesitaba leer algo real, algo que les recordara que aún en medio del caos había propósito, que aún en medio de las leyes había gracia. Un año después del juicio, la plaza donde Dante fue acusado de predicar sin permiso fue declarada por el Congreso como espacio de libre expresión espiritual. La placa decía: en honor a los que no callan cuando el alma grita. Aquí, un pastor habló y un pueblo despertó. Dante asistió a la ceremonia sin discursos. Solo se acercó a la placa, la tocó con la mano y murmuró. Todo esto fue por un versículo, y no era exageración, porque aquel día cuando citó Jeremías 29 frente a la jueza Arismendi, el mundo se detuvo por un instante. No fue un juicio más, fue un altar improvisado donde Dios habló por encima de los protocolos. En la misma plaza, cada 20 de abril, se celebra ahora un encuentro nacional de oración, sin carteles, sin política, solo personas reunidas por la fe. Lo llaman la marcha del versículo. Y Dante sigue ahí, no como una estrella, no como un mártir, sino como un siervo. Camina entre la gente, abraza, escucha, ora, a veces predica, a veces solo calla, porque entendió que el poder de la palabra no está en el volumen, sino en la verdad con la que se dice. En una de esas reuniones, una niña de 7 años lo tomó de la mano y le dijo: Pastor, yo también quiero hablar como usted. Él se agachó, la miró a los ojos y le dijo:
Entonces nunca tengas miedo de decir la verdad, porque cuando hablas con amor, nadie puede callarte. Y en ese momento Dante supo que su misión estaba cumplida, porque no había fundado una iglesia, ni levantado un imperio. Había sembrado algo que ningún juez, ni ley, ni sistema podía destruir: el valor de hablar con fe en un mundo que grita con miedo. Y así, entre plazas, casas, hospitales, universidades y tribunales, la historia de un pastor que no se dejó callar se convirtió en la historia de millones que decidieron volver a hablar, con un versículo, con una voz, con el alma. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Si te quedaste hasta el final de esta historia, es porque hay algo dentro de ti que se movió, que despertó, que recordó. Tal vez te viste reflejado en el juez que dudaba, en el joven que quería rendirse, en el hombre que amenazaba porque estaba herido, o tal vez en Dante, que decidió no callar cuando el mundo entero le exigía silencio. Hoy más que nunca vivimos en tiempos donde decir la verdad incomoda, donde hablar con fe parece un acto de rebeldía, donde el sistema quiere que bajes la cabeza, que te calles, que te conformes. Pero esta historia nos recuerda que hay una voz dentro de cada uno que no puede ser silenciada, una voz que arde, que lucha, que ama, que sueña, una voz que viene del cielo y que transforma cuando se atreve a hablar. Dios no necesita multitudes para hacer milagros, solo necesita un corazón dispuesto. Y si estás viendo esto es porque el tuyo todavía late por algo más grande, porque no estás solo, porque aún hay esperanza, porque la fe no ha muerto. Tal vez te sentiste lejos de Dios, decepcionado, herido, confundido, pero Él no se ha ido. Él sigue hablándote, en cada detalle, en cada historia, en cada palabra como esta. Y hoy, a través de esta pantalla te dice: hijo, hija, no te calles, no escondas la luz que puse en ti, no apagues la llama, no tengas miedo de hablar cuando lo que digas viene del amor, de la compasión, de la verdad. Dante no fue un héroe, fue un canal, y tú también puedes serlo. En tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en tu comunidad. Hoy tú puedes ser esa voz que alguien necesita para no rendirse, porque no se trata de gritar más fuerte, se trata de hablar con el corazón. Así que no lo olvides. Cuando el mundo quiera hacerte callar, recuerda lo que dijo aquel pastor en pleno juicio: si yo callo, las piedras gritarán. Y tú no fuiste creado para callar, fuiste creado para ser luz, para ser sal, para ser esperanza, para ser voz. Comparte este video, haz que esta historia toque más vidas, que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Y si te movió el alma, deja tu comentario, tu testimonio, tu oración, porque cuando uno habla, miles se atreven a hablar también. Y recuerda, no importa cuán fuerte sea el ruido del mundo, la palabra de Dios siempre será más poderosa. Nos vemos en el próximo video.